lograr regresa al pueblo de Chile y que quieren que al país y al país que le vaya bien. Que se crean entre los cubanos en el exterior educación e interés al Hola amigos, hola amigas, estamos en un nuevo Conversaciones Americanas donde conversamos de las Américas, de la del norte, de la del sur, la de las islas. Y hoy vamos a hacer un programa especial, acabo de regresar, estaba haciendo ejercicio, pero vamos a hablar ahora, como lo hemos hecho otras veces, sobre problemas internacionales que de alguna manera u otra tienen un impacto grande en la propia región, en los asuntos de la América del Norte, la América del Sur, la del centro, la de las islas. Así que, bueno, hoy vamos a conversar sobre la reciente visita a Panamá del secretario de Estado Marco Rubio. Y yo creo que esto es la visita de Rubio a Panamá es una marca de época. Y yo digo que marca época en las relaciones internacionales porque, y sobre todo en las relaciones interamericanas, porque marca una diferencia importante en la manera que la primera potencia regional, Estados Unidos, ha estado mirando los asuntos de la región, particularmente de la región más cercana a la frontera norteamericana, que es México, Centroamérica y el Caribe. Y aquí hay actualizaciones que hacer y yo creo que uno debe preguntarse en qué medida las élites de la región están preparadas para lo que viene. Yo le doy la bienvenida a todos los que están en el chat. Ya hemos llegado a 50 personas. Recuerde que si puede, dele like a nuestro programa o me gusta. Si puede, compártalo. Usted nos ayuda mucho cuando usted comparte nuestro programa, porque así nos permite llegar a más personas. Usted también nos ayuda si nos hace una contribución, y esa contribución la puede hacer directamente aquí por un super chat, o también puede hacerlo a través de Cele, donde así nos ayuda a evitar la tarifa que nos cuesta ¿cómo es? La parte que nos quita YouTube por usar su plataforma. Bueno, yo creo que no se puede entender la visita del senador Rubio a Panamá sin primero hacer referencia a la cuestión única que ocurrió y que no estuvo presente en su primer mandato, en el primer mandato de Trump, y es que después de haber ganado las elecciones con un mandato un poco más claro, es importante decir, para no confundir, que Trump tampoco obtuvo una victoria tan aplastante como están diciendo sus partidarios. Su mayoría en la Cámara de Representantes, la mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes es mínima. Esto no ganó abrumadoramente el voto popular, aunque lo ganó, lo que eso indica un mandato. Y bueno, ganó el colegio electoral también de una manera como no es de las más reñidas, pero tampoco ha sido un landslide o una victoria de avalancha como la que tuvo el presidente Reagan en 1980 contra Carter, y sobre todo contra el ex vicepresidente Walter Mondale, ex senador por el estado de Minnesota, que solo ganó el estado de Minnesota y el Distrito de Columbia. Esto yo creo que es importante decirlo porque no estamos ante la creación de una nueva era al estilo de lo que fue la era de Roosevelt o la era de Reagan, para decir dos presidentes que ganaron
claros mandatos, pero sin lugar a dudas él tiene un apoyo importante. Dentro de esa perspectiva hay que marcar que en su discurso inaugural, tras algunas referencias después que había ganado la elección, esto no lo hizo antes, pero ilustra el carácter taimado en este sentido del presidente Trump, es que en su discurso inaugural él se refirió a la situación en el Canal de Panamá y dijo que Estados Unidos había sido estúpido en entregar el canal a Panamá en uno de sus actos de política exterior más populares y mejor recordados a nivel internacional, que fueron los tratados Torrijos-Carter de 1977, ratificados luego por el Senado norteamericano con algunas reservas y por el pueblo panameño por un valor del 67% en contra de una coalición rara, porque contra el tratado en Panamá estaban las posiciones más de izquierda radical y de aquellos desplazados por el poder por el golpe de Estado de octubre del 68 dirigido por el general o en entonces coronel Omar Torrijos Herrera. Pero es muy interesante que después de muchos años, a pesar de cuestionamientos, se levantaban pensamientos, discusiones sobre la presencia china en América Latina, y cuando se empezó a hacer referencia a la presencia china en América Latina, generalmente Panamá no era uno de los países mencionados, pero a partir del 2017, cuando Panamá cambió reconocimiento bajo el gobierno del presidente Valera, que cambia el reconocimiento de la República de China en Taiwán a la República Popular China, empezaron a subir la tensión en los sectores de seguridad norteamericanos, en los reportes que se hacían por las agencias fundamentales de inteligencia y por los llamados think tanks o tanques pensantes en torno a este tema de la presencia china en América Latina. Yo creo que esa referencia de Trump hacia que el canal de Panamá había sido devuelto a Panamá como un acto de estupidez, no de respeto por la soberanía de este pequeño país, un país que ha tenido una relación con Estados Unidos muy estrecha prácticamente desde su fundación, una relación estrecha que no ha dejado de tener amores y tensiones, por decirlo de alguna manera, y que se suponía puesta en un camino de arreglo asimétrico. Yo creo que la perspectiva de relaciones asimétricas es muy útil. Este es un tema que yo he estado siguiendo por mucho tiempo, entre otras cosas para decirlo con claridad, la admiración que tengo a los dos gestores de los acuerdos Torrijos-Carter, el presidente norteamericano recién fallecido James Earl Carter, y también por la figura del coronel Omar Torrijos Herrera, que también ambos con cuestionamientos, no es que yo les dé un apoyo o una admiración incondicional, ni mucho menos, pero son personas que fueron capaces, en términos de un difícil conflicto asimétrico, de poner ideología a un lado y a partir de los intereses nacionales de ambos países, negociar y llegar a un acuerdo con bastante flexibilidad, o en realidad un acuerdo no, a dos acuerdos con bastante flexibilidad que permitieron a Estados Unidos ganar en prestigio, ganar en espacio para un liderazgo regional. Repito, el acuerdo Torrijos-Carter fue respaldado por todos y cada uno de los países de las Américas. No hubo un solo país de las Américas que no emitiera una declaración respaldando los acuerdos Torrijos-Carter. Estoy hablando de un panorama político que va desde Augusto Pinochet en Chile
hasta Fidel Castro en Cuba. Y además fue respaldado el acuerdo, el gesto norteamericano de los acuerdos y el pragmatismo del presidente Omar Torrijos Herrera fue apreciado y alabado, ambos líderes, por las líneas editoriales de todos los principales, o yo diría casi de todos los diarios de la región, empezando por el propio Panamá, pero incluyendo desde, por decirlo de alguna manera, los principales periódicos norteamericanos, el Wall Street Journal, el Washington Post, el New York Times, el Globe and Mail de Canadá, Granma en Cuba, que es el periódico del Partido Comunista, el Mercurio de Chile, cuyo dueño conspiró como parte del golpe de Estado contra el presidente Allende. Todos esos sectores estuvieron de acuerdo y alabaron la ganancia que significó el acuerdo o los acuerdos Torrijos-Carter, que tienen dos componentes fundamentales. Un acuerdo para la cesión a la soberanía panameña del canal y la zona alrededor del canal, o la zona canalera, como se llamaba entonces, y el acuerdo, el famoso acuerdo de neutralidad sobre el canal de Panamá, que confiere a los Estados Unidos y a Panamá la función de garantes de la neutralidad del acuerdo, de la neutralidad del canal y su defensa frente a otros actores. Yo creo que esto es algo que es muy, muy importante. Y hoy entramos, y es la primera parte que yo quiero hablar, entramos por qué se ha vuelto un tema la relación Estados Unidos-Panamá. No ha habido un presidente en Panamá, sobre todo a partir de la invasión de 1989, hubo un conflicto con el general Manuel Antonio Noriega y que incluyó elementos en los cuales la política interna panameña estuvo muy fracturada. Hubo un largo segmento de la población panameña que se opuso al régimen de fuerza que empezó a imponer el coronel Manuel Antonio Noriega, que se consolidó como hombre fuerte en este país tras la muerte en circunstancias un tanto comprometidas en un accidente aéreo del que era hasta ese momento no el presidente, pero sí el líder de Panamá, jefe de las fuerzas de defensa, general Omar Torrijos Herrera, quien muere en un accidente aéreo el 31 de julio, si mal no recuerdo, de 1981. Torrijos había tenido ya un encuentro fuerte con el presidente Reagan, cuando el presidente Reagan le había enviado un mensaje muy duro en el cual le decía que que Estados Unidos estaba dispuesto a una relación buena con Panamá, pero habían sueños, majaderías o algo así, como la relación de Panamá y particularmente de Torrijos con los sandinistas, que no iba a ser tolerada. La respuesta de Torrijos fue que había enviado el mensaje al destinatario equivocado porque él no era el gobernador de Puerto Rico. Esto lo narra con mucha claridad en el libro Mi General Torrijos, que fue Premio Casa de las Américas, el escritor José de Jesús Martínez. Y es bien conocida esta historia. Bueno, después hubo una fractura importante en la unidad panameña y se produce la invasión, y muy curiosamente, en tanto y cuanto se produce la toma de posesión del presidente por el cual se había ilegitimado toda afinidad con Noriega de corte electoral, puesto que hasta el propio Centro Carter había denunciado y el propio presidente Carter habían denunciado fraude electoral por los sectores afines a Noriega, pero el electo presidente Guillermo Endara, en una de sus primeras declaraciones, ratificó la vigencia de los dos acuerdos y la renuncia
la renuencia, no la renuncia, la renuencia de su administración a renegociar los acuerdos que terminaron con la cesión ya de la soberanía del canal la toma de posesión y la toma de responsabilidad acorde al acuerdo de neutralidad, toda la responsabilidad por el manejo de la vía interoceánica por la República de Panamá. Esto yo creo que es un acuerdo tan querido, tan apreciado, tan respetado por importantes sectores de la política norteamericana, yo diría la abrumadora mayoría, que aunque emitió algunos cuestionamientos a la presencia china en América Latina, incluyendo algunos temas que vamos a cubrir ahora en Panamá, nunca se planteó la idea de revisar a partir de presiones, no de buena voluntad, la ejecución, ni siquiera los términos del tratado, y mucho menos, como lo anunció el presidente Trump, la posibilidad del uso de la fuerza. El presidente Trump, vamos a decirlo con toda claridad, que el presidente Trump llegó a decir que él no descarta el uso de la fuerza. Entonces, ¿cómo es que se puede entender este cambio importante sin el cual la visita, la atención que ha tenido la visita de Rubio a Panamá no tiene cabida? Bueno, estamos viviendo un periodo de transición hegemónica en la cual esto es algo que fue tratado desde la época de Tucídides, al punto que el profesor de la Universidad de Harvard, Graham Allison, lo llama la trampa de Tucídides y dice que son los periodos más peligrosos, más controversiales, más propensos a guerras en la historia de las relaciones internacionales. Y son cuando hay un poder que ha mantenido la primacía en el sistema internacional y hay otro poder ascendente, y es el momento donde ocurre un matching o una condición de cuasi paridad. El poder que viene no está aceptando la lógica de dominio, deferencia hacia el poder que está en la primacía, y el poder que está arriba no acepta la lógica por la cual van a ver la transición a un sistema distinto. Es muy interesante que la gran mayoría de los especialistas en el sistema internacional han dicho que ha terminado la era de la unilateralidad. Una fase como este corte de la trampa de Tucídides es muy difícil verla con la claridad que representa el crecimiento de China. Si no se menciona, ya yo no diría la Guerra Fría, sino el periodo del ascenso de Alemania en el contexto europeo a finales del siglo XIX, y es el periodo que va desde finales del siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera en el periodo de la Guerra Fría se pudo ver, más allá del reto ideológico que representaba el comunismo y la Unión Soviética, no se puede hablar de un periodo de tan difícil competencia hegemónica internacional como la que ocurre hoy entre China y Estados Unidos, puesto que esta no abarca temas ideológicos, la paridad militar, el elemento nuclear, que sí es una innovación posterior a 1945, pero recordemos que en 1953 Estados Unidos era el 53% de la economía mundial. No es el caso, era una situación extraordinaria, porque hay que decirlo así, había ocurrido la destrucción completa de las bases industriales mayores del mundo fuera de los Estados Unidos, en lo que era la Europa particularmente la Europa occidental, Rusia y el Japón. Pero sin lugar a dudas estábamos en ese momento, en 1953, en una situación en la cual era muy difícil, a pesar de los momentos en los cuales militarmente la Unión Soviética, como en el caso de la crisis de los misiles en Cuba, apuntó a afianzar esa paridad
a tratar de correr y como una especie de alcanzar la paridad donde tenía deficiencias en bombarderos de largo alcance y misiles de largo alcance. Tenía el Sputnik, había hecho el Sputnik, había creado una misilística importante, pero quería tener la oportunidad de golpear directamente a los Estados Unidos cuando Estados Unidos sí la tenía totalmente asegurada a partir de sus misiles de mediano y largo alcance instalados en la Europa Occidental y Turquía, los países de la OTAN. Y entonces yo creo que eso es un momento que es apenas militar. En la actualidad el tema es mucho más complejo porque China ha buscado una paridad y ha alcanzado momentos de paridad importantes no solo en el término militar y diplomático, sino también en términos económicos. Y esto es lo que ha llevado a una situación en la cual además las dos economías más vinculadas en el mundo son justamente las dos más grandes economías, la economía china y la economía norteamericana. Por eso incluso se habla y en alguna medida la administración Biden trató de hacer una especie de desacople suave, decoupling le dicen, pero fue un decoupling suave. No representó, por ejemplo, una separación en dos sistemas económicos internacionales tan claros como representó en su momento la relación norteamericana con la Unión Europea, con el Japón, con Corea del Sur y lo que era el llamado Consejo de Ayuda Mutua Económica que tenía la Unión Soviética. Hoy no es así. Estados Unidos es el principal socio comercial. Ha sido, si uno ve como tendencia, es que ha habido una vez que México fue el principal socio comercial, pero si usted tiene una tendencia de los últimos 10 años, Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de la República Popular China y China ha sido el principal socio comercial, primer destino de importaciones, de exportaciones, primer mercado del cual se importa, importantes transacciones financieras con ventas del bono del tesoro, transacciones en dólares, las dos economías que más han hecho esas transacciones en la moneda dominante, que no es el rublo convertible, ni el renminbi, ni el yuan digital, sino que es el dólar en ambos casos. Y estamos en un momento, un proceso de competencia naval importante, militar, pero también de competencia económica y de preparación en ambas partes de una situación de donde se percibe la posibilidad de una guerra, la posibilidad de un conflicto, ya sea caliente o de corte en otras dimensiones como puede ser diplomático, político o económico, que es el principal que hoy sin lugar a dudas está teniendo lugar. Entonces, yo creo que sin esa competencia es muy difícil entender lo que está pasando. La política china también ha sido marcada y la percepción sobre China ha sido marcada por un cambio importante en el análisis sobre China fuera de ese país. Lo digo, yo he tenido la oportunidad de visitar China, he tenido la oportunidad de vivir un tiempo en Taipei, que es en Taiwán, que es la República China en Taiwán, que es el conflicto más caliente en el cual China está metido, pero la percepción que hay en la región cercana a China y la percepción que hay a nivel mundial en los Estados Unidos, y eso no viene con Trump, eso ya se venía gestando desde hace bastante tiempo, es que un cambio importante ocurrió en China con la consolidación del líder Xi Jinping. Hasta ese momento, muchas personas miraban a China desde el interés de ver un régimen comunista de dictadura colectiva, donde se habían establecido elementos de estabilidad y donde había una especie de
Estado por derecho en las áreas económicas, por ejemplo, donde aunque no había un Estado de derecho entendido en el sentido liberal de que las leyes son votadas democráticamente a partir de elecciones democráticas, competitivas y libres, sí se entendía que el Partido Comunista había creado a nivel interfaccional la estabilidad postmaoísta en la cual nadie era un líder absoluto y por lo tanto los intereses chinos iban a tender, aún en el peor de los escenarios, donde no se produjera una mayor liberalización política, a buscar los intereses de todos esos factores sin que hubiese un grupo con una coalición mínima dominante, un mínimo común dominante asociado a la figura del líder. Y eso, en la mayoría de los análisis, ha sido cuestionado. Usted lee, yo leo muchos libros sobre China y es difícil encontrar un libro donde se analice a China en la cual no se hable sobre el importante poder acumulado por el actual presidente y secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping. Y eso yo creo que ha puesto a correr a muchas personas y ha venido asociado a temas que rebasan el moto o el eslogan proclamado por Deng Xiaoping de fortalecerse y ganar tiempo de una manera en la cual China básicamente no tenía conflictos con sus vecinos en lo fundamental, en el entendido de que solo por crecer, solo por llegar a ser la potencia paritaria, primero la potencia número 1 regional frente al Japón, segundo por llegar a ser la potencia mundial paritaria con Estados Unidos, no tendría que pedir, de nuevo recuerdo que mi enfoque se basa mucho en las relaciones asimétricas, que no tendría que pedir ni exigir ni obligar a otros que voluntariamente sabrían que no tendría sentido aliarse con nadie ni buscar refugio en ningún otro lugar en tanto y cuanto el poder chino haría prácticamente irrelevante la posibilidad de un conflicto en el cual alguien, por ejemplo, los Estados Unidos, podría venir al rescate de las Filipinas, Vietnam, etc. Esa política que fue tan clave bajo la línea de Deng Xiaoping y seguida por Hu Jintao y por Jiang Zemin, es muy cuestionada y muy salida. China ya no quiere estar ganando tiempo, es gran poder y quiere ser tratado como tal. Y empieza a hacer cosas que desde el punto de vista estratégico a mí me parecen irresponsables desde su propio interés, pero que tienen que ver con el reforzamiento del nacionalismo como fuente de legitimidad frente a la destrucción a los cambios que han ocurrido en relación a las bases igualitarias de otro corte que tiene el Partido Comunista. Ideológicamente, el Partido Comunista Chino se vuelve más un partido nacionalista. En cierta medida se identifica con las originales metas del Kuomintang y su alianza con el Kuomintang y empieza a llegar a ese momento en el cual ellos dicen que rebasan el siglo de humillación y también empiezan a ocupar lo que ellos llaman su debido lugar en el sistema internacional. O sea, tiene que ver también con esa condición de superpoder. Y hay prácticas que internacionalmente han sido observadas con mucha preocupación. Voy a llamar la atención sobre el conflicto en torno a unas islas con Japón. Se le llaman las Senkaku Diaoyu Islands, islas Senkaku Diaoyu, en la situación con Taiwán, donde de haber sido el miembro del buró político a cargo de la relación con Taiwán, donde por mucho tiempo el propio Xi Jinping
promovió los vínculos a través del estrecho, empezó a decir que China no tiene paciencia para que la reunificación con Taiwán sea solamente y solo se contemple de manera pacífica. A esto hay que agregarle el reforzamiento del nacionalismo taiwanés, porque en Taiwán convergen en la isla el nacionalismo chino del partido del Kuomintang o Partido de la Sociedad, que fue expulsado de China por la victoria comunista del 1 de octubre de 1949, donde perdió el poder el entonces presidente chino, también dictador, el mariscal Chiang Kai-shek o Chiang Kai-shek, según la nueva forma de decirlo, y que encontró refugio en la isla de Taiwán, a donde se llevó toda la Marina de China y toda la Fuerza Aérea, garantizando un nivel de protección para la isla bastante grande. La isla está de China más o menos a la misma distancia de Cuba de los Estados Unidos, aunque hay dos islas, Quemoy y Matsu, que están a 10 kilómetros del territorio continental, y está también el archipiélago de las Islas Pescadores. Pues bueno, en Taiwán, a la salida de la ley militar, se dio un proceso de democratización asociado al de reconocimiento de la República China por la República Popular China, y se empezaron a hacer elecciones donde empezó a ganar el partido opositor al Kuomintang, donde encontraban refugio los nacionalistas taiwaneses, que también vienen de una larga data, entre otras cosas por los periodos que Taiwán ha estado fuera del control chino. No solo en la época posterior al Tratado de Shimonoseki, donde Taiwán fue ocupado por Japón a partir de 1895, sino periodos anteriores de la dinastía Qing, cuando Taiwán había sido gobernado por funcionarios de la dinastía Ming, que se habían encontrado el refugio en Taiwán, y está el periodo de la persona que se llama Koxinga. No puedo poner ahora con detalles todo, pero que ese nacionalismo taiwanés se refuerza y, por ejemplo, le pone al nombre República de China-Taiwán, y empieza a hablar de un nacionalismo taiwanés propio que está en conflicto con el nacionalismo chino que hoy tiene el Partido Comunista de China. Déjeme decirle un detalle, que esto a veces es curioso y mucha gente no lo sabe. Hubo un momento cuando él escribió sobre la autonomía de las regiones y todas esas cosas, que hasta el presidente Mao llegó a hablar de la posibilidad de que concediendo autonomía y dejando a las diferentes regiones de China decidir, Taiwán podría convertirse en un país independiente, y no lo consideró tan traumático. Pero después del triunfo comunista en China, eso se convirtió un anatema, y la fuerza que tiene el nacionalismo chino no permite ni siquiera pensar hoy que el Partido Comunista vaya a permitir una cosa como esa. Y por cierto, ese modelo de la China que dice no empieza por decir no solo no a los Estados Unidos, sino no a los países que están cerca de China, y no a la posibilidad de una independencia taiwanesa, donde ellos han dicho que están dispuestos a lograr hacer cualquier cosa por evitar eso. Y uno de los mayores planes estratégicos y ejercicios militares y planificación del llamado Ejército Popular de Liberación, que tiene su fuerza aérea, su marina, etcétera, es que se han preparado para un desembarco, se preparan fundamentalmente para un escenario de un desembarco anfibio en Taiwán. Otra cosa que ha pasado con China, y esto lo quiero decir porque es que explicando, no se puede explicar la preocupación norteamericana con el tema del canal y la presencia china en América Latina si no se entiende la percepción que hay sobre China y algunas cosas que han venido a plantearse, de las cuales voy a hablar después del receso, de la previa, de poner una cortina.
Pero aparte de eso, eso se ha expresado en el contexto más cercano a China. Y aquí está empezando a aparecer un concepto en China, en Estados Unidos, en Rusia, en Europa, que habla de la proximidad estratégica, la región próxima estratégica. Y en lo que China ha llamado las diferentes cadenas de islas, ha empezado o se ha movido fuertemente en la construcción de islas artificiales que han llevado a conflictos importantes con Vietnam, que incluso un país que tuvo un gran conflicto con Estados Unidos, una guerra que costó la vida a millones de vietnamitas, hoy Vietnam busca estratégicamente una relación privilegiada con los Estados Unidos. Y lo mismo ha ocurrido con las Filipinas. ¿Cómo se construyeron estas islas? Y esto es importante decirlo. Se empezó con operaciones aparentemente de corte civil, de compañías vinculadas al gobierno, pero no necesariamente el gobierno, de doble apariencia, y terminaron por consagrar, de hecho, un cambio en la situación estratégica en el Mar del Este y el Mar del Sur de China. ¿Cómo esto se ha expresado en un cuestionamiento a hasta qué punto las empresas, las entidades de China que operan en su entorno más cercano, pero también en su entorno más lejano, están vinculados a una estrategia general, una gran estrategia general en la búsqueda de la primacía mundial, vinculado a las posiciones del Estado chino, del Partido Comunista Chino y del Ejército Popular de Liberación, que es el nombre que tienen sus Fuerzas Armadas. Entonces voy a parar aquí, voy a hacer la primera pausa y vengo y vamos a explicar algunos de esos conceptos desde la perspectiva norteamericana y cómo se mira a América Latina en ese sentido. Vengo con uno, ya ustedes saben, veo que nadie nos ha contribuido. Tenemos una audiencia enorme de más de 220 personas, llegamos a tener 227, pero no nos ha llegado ninguna contribución. Recuerde también darle like o me gusta, compartir, hacerse miembro del canal, suscribirse. Vengo en un momento con para conversar sobre los otros temas que nos van a llevar a ubicar la visita de Rubio a Panamá.